Ayer había tanta gente en el recinto legislativo de la Ciudad de México y era tan risorio y tan burda la forma en la que se dio la operación política, porque tanto a favor de Ernestina Godoy, usted lo escuchaba ahí para gritarle Ernestina, Ernestina, como para gritarle en contra. Es decir, tanto los morenistas y sus aliados como la oposición llevaron a sus porras para inclinar la balanza de uno u otro lado. A final de cuentas no se logra la votación necesaria y Ernestina Godoy no va a poder permanecer al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Cómo lo viste, José Mario de la Garza? Muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Muy buenos días, Jonathan. Hola, güey. Pues yo diría que como primera reflexión, un buen ejercicio de pesos y contrapesos, del funcionamiento de la oposición en un momento de decir vamos a unirnos para votar en contra de la ratificación de la fiscal. Y pues ejercieron ese control, digamos, más que jurídico y de perfiles, más bien un control político, ¿no? Y como estamos en un año electoral, pues era una forma de cobrarle a Morena una primera cuenta, ¿no? Una primera derrota, decir, no te vamos a dejar que tu fiscal continúe. Pero fíjense también cómo este debate que se politiza mucho no nos permite, digamos, reflexionar en decir, ¿debería de haberse quedado o no Ernestina? ¿Verdad? En cuanto a capacidades y habilidades. habilidades. Capacidad de resultados en su fiscalía, cómo manejó el tema de los delitos en la Ciudad de México, de un análisis objetivo, ¿no? ¿Debería de continuar o no? Fíjense cómo la política capturó el debate y se volvió una discusión política que te vamos a ganar, Morena. Y polarizada, ¿no? Y polarizada, y te ganamos, y estuvimos viendo los videos el fin de semana, una diputada que argumentaba que la habían baleado y se lo achacaba a la estructura de Morena, ¿no? Otros que, como decís tú, lo estaban amenazando, ¿no? Pero no hubo un debate de decir, bueno, la fiscal debe permanecer, debemos de darle un voto para que continúe o no. ¿Por qué ¿no? sí o por qué no? Porque sí, porque además dejas a la fiscalía ahorita descabezada. Hoy es su último día de gestión en términos de ley, tiene que entrar una persona a asumir el cargo que también pertenece a la misma estructura, ¿no? Sí, que se queda encargado. Se queda encargado y, digamos, pues volvemos en este asunto, como pasó, como lo comentamos al final del año en la Suprema Corte, a ver cómo la política toma el control de estas decisiones. Y no estamos viendo es quién debe estar en la fiscalía, por qué debe estar, qué aptitudes debe de tener en una ciudad como la Ciudad de México, que tiene una incidencia delictiva muy compleja, un fenómeno delictivo muy complejo, en donde deberíamos estar preocupados por decir, oigan, pues vamos a tener congresistas que debatan, no en un términos de te gano, si se fijan cómo está polarizado en blanco y negro, ¿no? Es no Ernestina y ahí te ganamos. Y festejaron todos ayer, ¿no? Ganamos. Sí, es el maldito tufo electoral, ¿no? El tufo político y el tufo electoral. ¿Qué ganamos? ¿No? Porque es cierto, los resultados no se vieron. Se vio cercana a una candidata presidencial. Y se la tumbamos. Se la tenemos que tumbar. Exacto. Ayer la oposición se lo pone como un triunfo. Claro. ¿Triunfo de qué? ¿De qué? ¿Qué implica, licenciado? Es decir, el hecho de que hayan tumbado la ratificación de Ernestina Godoy, ¿qué implica en términos prácticos, como ya lo decías, de bueno, pues quién se va a quedar al frente de la fiscalía, pero también en términos políticos? Pues mira, implica un primer golpe a Morena y un aviso de decir el país está totalmente dividido, y está dividido en un tema de conceptualización, que esas son divisiones muy importantes de señalar. Es decir, hay una división de fondo, no nada más en un matiz de decir hay un partido u otro, es cómo se conduce el país, qué rumbo se toma y qué dirección se acoge. Esa es la división que estamos viendo. Y es una división que se ha polarizado tanto y vemos que no hay puentes, no hay líneas de comunicación. Entonces, estas cuestiones de proyectos en donde es o todo o nada, es a morir, te tumbamos tu fiscal, no acepto ninguna propuesta que venga de ti. Y no sé si se fijan cómo ha estado el debate en redes sociales y en WhatsApp, muy polarizante, ¿no? Sí. Mensajes hasta de insulto, memes de insulto, de un lado y del otro, de los dos lados, ¿no? Y que ayer justo las argumentaciones en el Congreso de la Ciudad de México para pues no avalar la ratificación de Ernestina Godoy iban en este sentido, las acusaciones de intimidaciones, del uso faccioso de la Fiscalía para intimidar a adversarios políticos, etcétera, pero evidentemente sí, nos faltó esta parte de y los resultados y el balance pues de los resultados, que creo que no estuvo presente porque tampoco del lado de Morena, quienes la defendían y quienes hicieron uso de la palabra, hablaban en el sentido de romper con lo que querían los adversarios políticos, no concederles la razón, etcétera. Y ante todo, fíjate cómo queda también un ámbito de impunidad, ¿no? Porque el partido Morena decía, están rechazando la propuesta de Ernestina por dos razones. Una,
por el cártel inmobiliario del PAN que está siendo perseguido, Sí. ¿verdad? Que se traficaba con los inmuebles en la delegación Miguel Hidalgo, y por las acusaciones que tienen que ver con abuso sexual del líder anterior del PRI local, ¿verdad? Sí. Pero ¿dónde están resultados en esas investigaciones? ¿Dónde hay personas que estén vinculadas a proceso o donde hay datos duros que digan estas investigaciones se hicieron, aquí hubo estos responsables? Fíjate cómo se vuelve todo un tema también hasta mediático de decir, es que tú no votas porque te estamos acusando, pero las fiscalías en general, no nada más de la Ciudad de México, deberían de estar estructuradas en decir, ¿cómo resolvemos dos problemas que se los pongo sobre la mesa? 95% de los delitos en México no se denuncian, problema número 1, y de los que logran denunciarse, o sea, más o menos el 5%, solamente llegan a tener una consecuencia, sentencia, el 2%. El 2% del 5%, esto dice. Entonces, bueno, esa es la realidad que está ahí, y que la ha medido el INEGI, la ha medido México Evalúa, está medida, vamos, estos son datos duros, no es una apreciación subjetiva. Entonces, eso, Erika, que es, Jonathan, lo que nos afecta a los ciudadanos, el que suframos un delito, el que seamos víctimas de un delito y que no pase nada, ¿en dónde está? Parece que a los políticos no les importa, ¿no? No, vamos a pelearnos por Ernestina. Oye, pero al que le robaron, al que lo lesionaron, al que lo golpearon, a la mujer que mataron, eso ¿cómo no, desvinculamos? Porque ha sido una discusión eterna y en todos los sentidos, desde la Fiscalía General de la República hasta las fiscalías estatales. ¿Cómo desvinculamos estos órganos que tendrían que ser técnicos, como tú lo dices, profesionales, de carrera, etcétera? ¿Cómo los desvinculamos de esta carga política? Sí, se vuelve un tema muy complejo, Erika, porque el mecanismo de la designación de los fiscales pasa por los congresos, igual que vimos con el tema de la Corte, ¿no? Y los presupuestos. Y los presupuestos. Mientras también tengamos un Congreso que no estén a la altura, que no estén viendo cuál es la posición de estar sentado en una curul y todo sea este debate de yo a ver qué gano y a ver cómo el adversario lo elimino políticamente, y esa sea mi fórmula de actuar, ¿no? O sea, yo me levanto el día de hoy a ver cómo elimino al adversario. No cómo mejora México, no cómo logramos que no haya feminicidios, no cómo logramos que el país se estructure de otra manera. No, es yo que gano y tú cómo pierdes. Y así se estructuró el país, ¿eh? Y esta elección está marcando esa tendencia. Ahora, Ernestina Godoy pierde o gana, porque a ver, no la ratifican en la fiscalía, pero le ofrecen un cargo en el Senado. A final de cuentas, perdió o ganó, porque yo creo que ella encantada, como los ¿no? gatos, ¿no? Cayó parada. Sí, no. Ándale, cayó parada, sí. Porque además, déjame decirte una cosa, ser fiscal de la Ciudad de México es una tarea muy compleja. Es un riesgo a su seguridad, a su integridad, a su familia, a su imagen. Y cualquier cosa te puede salir mal sin que tú tengas responsabilidad. Sí, claro. ¿Te acuerdas fiscal Rodolfo Félix con una discoteca que hicieron un operativo, que bloquearon las puertas, no sé si te acuerdas, en la Ciudad de México, sí, que murieron muchísimos jóvenes que estaban a la misma ¿no? Ernestina Godoy, por ejemplo, se le está dentro del listado de recriminaciones que le hacía la oposición, tenían que ver estas detenciones arbitrarias que se presume se hicieron en contra de empresarios durante mucho tiempo, sí, y que llegaban y que los sacaban de sus departamentos, sí, y que les sembraban ahí armas de fuego, dinero, etcétera, y que los extorsionaban, sí, después. Y bueno, pues como lo dices, es un cargo de tremendo riesgo. Cualquier día te brinca algo, ¿no? Cualquier día te brinca algo que está fuera de tu control. Y te vas al Senado a hacer una más. Senado, buenas tardes, amigos. Voy a algo más. Con el gusto de saludar. Los dos perfiles que tiene el Senado de la Ciudad de México son perfiles policíacos. El Robocop de la 4T, ¿no? El sí, policía ejemplar, sí, Omar García Harfuch, y Ernestina Godoy, sí, la fiscal hasta hoy la fiscal de la Ciudad de México. Los dos perfiles policíacos están en el Senado. Y los dos de Claudia Sheinbaum. Pero fíjate también eso que acabas de decir. Los dos perfiles policíacos están en el Senado como un premio. ¿De consolación? De consolación. Decir, oye, bueno, pues ya no saliste, las encuestas, en fin, lo que pasó con Omar, y lo llevan al Senado, ¿no? Entonces, fíjate también cómo colocas a los perfiles en puestos en donde tú deberías decir, oye, es que estos no son puestos policíacos. El Senado no tiene que ver con la cuestión policíaca o de fiscalías, ¿no? Pero entonces utilizas el Senado como un receptorio. Premio de consolación. Premio de consolación. Bueno, muy buen premio, ¿eh? Sí, muy buen premio. Pero entonces, fíjate, por eso también luego ves los perfiles que llegan al Congreso y dices, pues sí, no le entienden a los temas, porque pues como son puros premios no te preocupes, te colocamos ahí en el Senado o en el Congreso y ahí te vamos llevando, y al rato dices, bueno, ¿quiénes son los congresistas? Pues es pura gente que llega sin ningún compromiso, que vienen de otras estructuras y que los pones a sentarse a hacer leyes y pues claro, pues no funciona el mecanismo tampoco, ¿no?
Tenemos que hacer una pausa, licenciado, pero quiero que platiquemos también del caso de Lenia Batres, que llega a un poder judicial a decirles todo lo que ella ve mal, pero además a decirles, y a mí ni me vayan a pagar lo mismo que les pagan a los demás, hagan la diferencia conmigo, ¿se puede o no se puede? Ya nos platicas al regresar de la pausa. Estamos de regreso y estamos platicando como cada semana con el licenciado José Mario de la Garza. Y bueno, pues ya hablábamos de lo que sucedió con Ernestina Godoy en el Congreso de la Ciudad de México, pero hablemos también de lo que sucedió con Lenia Batres, que es una historia totalmente distinta, que pese a que el Poder Legislativo le dice no la valida, pese a que incluso en las votaciones le había ido muy mal, termina convirtiéndose en parte del Poder Judicial. ¿Y a qué niveles? Y llega y dice, bueno, pues todo lo que no le parece, con todo lo que no está de acuerdo, llega a criticar a la actuación que ha tenido el Poder Judicial, y no solo eso, sino también a decir, y a mí, a través de una carta, ni me vayan a pagar lo mismo que al resto, yo no quiero ese salario, yo no quiero esas prestaciones, a mí denme lo mínimo, por decir algo. ¿Cómo lo ves, licenciado José Mario de la Garza? Primero, ¿en lo práctico es viable lo que ella está pidiendo? Que se haga esta diferenciación del sueldo y de las prestaciones que tienen el resto de quienes trabajan en el mismo puesto, en el mismo cargo que ella. Bueno, ahí lo primero que hay que reflexionar es cuando el presidente de la República dice nadie va a ganar más que yo, porque ese fue el planteamiento que se hizo en el inicio del sexenio. El presidente trató también de que la Corte se sometiera a esta determinación. Uh-huh. Y entonces yo creo que aquí hay, digamos, que dos niveles de discusión. Uno es, el presidente de la República puede unilateralmente, a través de este mecanismo en una ley, obligar a que otro poder distinto, que es autónomo y es independiente, gane una cantidad que él define. Esa es una pregunta de planteamiento entre el ejercicio de las libertades y las autonomías de los poderes. Como está estructurada la democracia y como funciona constitucionalmente, es que estos poderes son autónomos. Sí. Y lo vimos también en la discusión del presupuesto. Y el otro es este mensaje que ha erosionado mucho en la Corte también, es decir, ustedes, ministros y ministras, ganan muchísimo dinero, tienen demasiados beneficios, tienen muchísimas prebendas, y eso está mal, porque México es un país de mucha pobreza. Se ha vendido esa idea de que ganar un sueldo importante es una cosa negativa. Se ha vendido esa idea de decir, ustedes que ganan mucho dinero lo hacen en contra del pueblo, y eso está mal. Y entonces viene también aquí un análisis, bueno, ¿cuánto debe de ganar un ministro y una ministra? ¿Cuánto deben de ganar? Porque esto también hay que analizarlo. Tiene que ver con factores para combatir la corrupción, claro. Tiene que ver con factores también de la responsabilidad que tú tienes. De protección incluso. De protección y del cargo. Entonces, pero además, yo siempre he tenido esta disyuntiva con el tema de los salarios. A ver, ¿es malo que ganen mucho o es malo que ganemos poco? Sí, es decir, que el grueso de la población esté ganando muy poco, sí. Tendría que ser lo que nos indignara, ¿no? Y satanizar también como que los que ganan mucho son malos y los que ganan poco son buenos y los que son pobres son buenos y los ricos son malos. O sea, ese discurso a mí me parece que no lleva a ningún lado. Sí, México ha sido un país de excesos, de corrupción y de abusos, pero llevarlo a este nivel de decir los ricos son los malos y el pueblo pobre es el bueno... Pero además, particularmente en el caso de Lenia Batres, me sonó al discurso que ya había tenido Morena con otros funcionarios. Sí. De, a mí páguenme menos, porque saben que les van a contestar, como sucedió en el caso de Lenia Batres, que le contesta a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. No se puede. No se puede. Porque yo les tengo que pagar parejo a todos y tienen que tener todas las prestaciones. Y entonces ella dice, bueno, yo le voy a ir a entregar el excedente directamente a tesorería. Está bien. Pues, y luego eso nunca pasa, ¿no? Sí, claro. Sí. Va algo interesante, porque incluso hasta Erika y a mí nos pasó de que pues no esperábamos que Lenia Batres fuera a estar, ¿no? Nos habíamos ido con el chiste de que iba a ser ella. Pero además el presidente incluso lo reconoce. Bueno, yo ni la quería, pero la que yo quería dijo que no. Pero entonces, viendo su expediente, funda con los morenistas originales, Morena, viene con el presidente 20 años atrás, en la época de la jefatura de gobierno, y si se han fijado, ha rescatado todo el discurso de Andrés Manuel llevado a la Suprema Corte. A la Corte, sí. Y eso era lo que quería, ¿no? Porque incluso cuando ella se autonombra, porque ahora ya está muy de moda, sí, autonombrarse. Ministra del pueblo, ¿no? La ministra del pueblo, ¿eso existe? ¿Y por qué del pueblo? Además, sí. Porque ni siquiera el Congreso la validó, es una designación directa del presidente. No, y la Corte no tiene nada que ver con el pueblo. La Corte es una estructura de control constitucional. O sea, es decir, la Corte vigila que los actos del gobierno se apeguen a la Constitución. Esa es su función. No tiene que ver con el pueblo. No tiene nada que ver con el pueblo. Es lo que hace el gobierno, se apega o no a la Constitución. Esa es su función.
es un control constitucional. Lo que tú haces, presidente de la República, está o no apegado a la Constitución. Y se vale llevar todo lo que tú hagas, presidente, lo podemos llevar a la Corte. Y la Corte tendrá que decir si lo que estás haciendo está pegado o no a la Constitución. Decía un muy buen amigo mío en un tuit hablando de esto, de lo que dice la ministra, ¿no? Entonces, si mañana, Gerardo Laviaga, mañana se emite en el Congreso de la Unión una ley que permite la esclavitud en México, una ley, entonces la Corte, en la posición de Lenia Batres, no puede invalidar esa ley. Porque ese fue su discurso, ¿no? Sí, su discurso claro. fue, ¿cómo se les ocurre invalidar leyes del Congreso? Claro. O sea, para llevarlo al absurdo, ¿no? Entonces, si mañana hay una ley en ese absurdo, la Corte no puede decir, oye, no, esto no se puede. Ahora, puso un planteamiento que a mí me resultó muy ambiguo sobre la mesa cuando hace esta referencia de quién pesa más, si la Constitución o la interpretación Sí. de la misma. Sí. Porque de pronto, como lo dices, entonces lo que diga a rajatabla y ya no importan los derechos humanos y ya no importa ninguna otra cuestión, o la Constitución incluso es muy amplia. Es interpretable, ¿no? Uno pensaría que está diseñada precisamente para que existan estas interpretaciones. Acuérdate cuando se discutió el tema de la interrupción del embarazo. Pues la Constitución no habla de ese tema. No dice si se puede o no interrumpir un embarazo. No dice eso. Se interpretó la Constitución en cuanto a los derechos humanos y se dijo, bueno, el hecho que exista una ley que les permita a las mujeres interrumpir su embarazo, si así lo deciden, no viola los conceptos constitucionales. Fue un tema de interpretación. ¿Y cuánto batallaron con eso, ¿Te acuerdas? Sí, pero sí, fue sí. un tema de interpretación, o sea, porque si quieres que todo esté escrito en la Constitución, pues hay que escribir una Constitución de 200 tomos, ¿no? Es justo a lo que iba. Imagínate cómo tendría que redactarse la Constitución para que incluya todo y que ya no tenga que de existir por sí la nuestra interpretación de las Constitución leyes. ya está sobrecargada de miles de temas. Nuestra Constitución ya está sobrecargada. Entonces, llevarla a ese extremo de que todo tiene que emanar de la Constitución y que no se puede interpretar, pues es no entender nada. Y lo que decías también de la petición del sueldo y del ISSSTE, ¿no? Decir, a mí no me pongan un seguro de gastos médicos, a mí mándenme al ISSSTE, y se lo rechazan, ¿verdad? Le contestaron, oye, no es posible, porque no vamos a crear un régimen de excepción. O sea, estamos estructurados con estos sueldos, con estas prestaciones, y tú no puedes crear aquí una isla como que te demos a ti un trato diferenciado. Pero fíjate también esto, Erika, Jonathan, lo hace, y si sabes tantito derecho, sabes que te lo van a rechazar, ¿verdad? O sea, como que tampoco es una cosa. Pero también a mí me parece, Erika, que lo hacen como para decir, miren, aquí está la Corte de los conservadores, aquí está la Corte que se niegan a que tengamos salarios del pueblo. Y yo también creo que es abonar en ese discurso, es decir, miren, estos, como ha dicho nuestro presidente, son los conservadores. Que ahora no me dejan a mí tener un sueldo que es el sueldo acorde con el pueblo. Y ni modo, voy a tener que ganar. Exacto, y me voy a tener que tener como mi seguro médico, pero me lo negaron los conservadores, los malos, los ricos me lo negaron. Yo soy la ministra del pueblo, yo estoy con los pobres. Y ahora es la triada de la 4T, ¿no? Protagonizada por las tres damas, ministras, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y ahora Lenia Batres. Yo, lo decía con el auditorio, no me imagino qué hubiera pasado si en época de Peña Nieto pusiera su triada, ¿no? Sí. Por 15 años. Nos hubieran tocado 3 ministros, que quedaron algunos, uno se murió, otro decidió irse, ¿no? Eduardo Medina Mora, que ya lo tenían más presionado que nada. ¿Pero qué hubiera pasado? ¿Por qué se permite acá que la triada de la 4T... ¿Quién hubiera sido el primer crítico de una situación como esa? Bueno. Sí, ¿dónde hubiera estado Andrés Manuel candidato diciendo no es posible que haya una triada de Peña Nieto por 15 años? Y además... Si logran ganar la presidencia y se abren otras puertas de designación, ese es el tema, que se van construyendo poco a poco unas mayorías en la Corte que en un momento dado sí pueden implicar un riesgo constitucional. Porque si tú vas ampliando esas mayorías y, como bien dices, el cargo tiene esta duración y de repente no son 3, son 5... pues entonces ya empiezas a tener una estructura que entonces sí, cuando vengan estas leyes aberrantes y cuando vengan estas leyes absurdas, cuando las tengas que pasar por la Corte, con una estructura que poco a poco le vas tomando el control, vas perdiendo los pesos y contrapesos. O sea, que una ley se declare violatoria de la Constitución es una salvaguarda para todos nosotros. Es una protección para todos, no hay que verlo como, es que son los ricos, no, es una protección para nosotros, para los que estamos aquí y para el auditorio. Tener una Corte que diga, esto no se puede, esto no se vale, es lo que todos necesitamos. Meter a la Corte en este tema político de desgaste es un absurdo. Y ahí viene otra, que va a ser la propuesta del presidente de la elección de ministros y ministras por voto popular, ¿verdad? Lo va a meter en el Congreso para volver a desgastar y ahí vamos a estar en el jaloneo en el Congreso. Claro. Se va a decir esto no pasa, esto sí pasa, pero lo va a aprovechar el presidente para continuar
desgastando, debilitando y confrontándose con el Poder Judicial. ¿Verdad? A mí me preocupa mucho. En un país de tantas injusticias, en un país donde hay una dificultad de acceso a la justicia tan grande, meter al Poder Judicial en este debate es una cuestión extremadamente arriesgada. Licenciado, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenos días. El licenciado José Mario de la Garza platicando con nosotros.